Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues muchas gracias, Francisco, y gracias por invitarme a tu programa de podcast. No, pues yo encantado, me has regresado un poquito a mi tiempo, conocer otra vez, investigar mucho y sobre todo, como te decía hace ratito, tengo un hermano que es un año más chico que tú, entonces es como cotorrear con mi carnal, entonces va a estar creo que muy chingón el episodio. Alberto, vamos a hablar un poquito de tu libro, pero traes otro background muy importante para mí. ¿Cómo empiezas tú a descubrir los libros? ¿Cómo te acercas a ellos? Platícanos un poco de eso. Pues fíjate que yo creo que fue al revés. Yo entré desde que nací al mundo de los libros porque mi familia, tanto mi papá como mi mamá eran maestros. Okay. Y mi papá era maestro de literatura, de lengua y literatura. Entonces, desde que fui creciendo yo veía libros por todos lados. Mi papá era como un adicto a comprar libros, ¿no? Y entonces yo siempre tenía libros alrededor. En cuanto pude leer, me compraron enciclopedias, etcétera, ¿no? Pero lo que más recuerdo, los primeros contactos que tuve con la literatura fue cuando entré a la primaria. Okay. Mi papá era director en la escuela donde yo estaba. Y vivíamos en la mesa y teníamos que trasladarnos hasta la zona norte. Okay. Entonces era un buen largo el trayecto, sí, todos los días, de ida y vuelta. Entonces en las idas y vueltas mi papá siempre me contaba historias. Okay. Tanto del Quijote de la Mancha, ajá, o del Cid Campeador. Entonces okay, como que me contaba episodios. Entonces esa introducción a cómo era la literatura, pero como oral, ajá, se me hizo muy suave porque ya cuando empecé yo a leer y me dio los primeros libros, pues ya yo estaba bien interesado en de qué se tratan las historias, ¿no? Hay que ser muy bueno para saber narrar, ¿no? O sea, la voz de tu papá debe haber sido muy buena porque te metía esas ideas, sobre todo que antes no, sí estaba la televisión y estaba el radio, pero ya era tu propia imaginación, ¿no? Sí, claro. No tanto como ahorita que hay más oportunidades, exacto, en el YouTube, por ejemplo. Yo veo a mis nietos de volar, saben cómo manejar y ver historias, hasta cuentos. Te sorprende cómo mueven la computadora ahorita, ¿no? Sí. No, pero yo, por ejemplo, sí aprendí a mover una grabadora que teníamos. Okay. Entonces teníamos una grabadora como este tamaño, con teclas así y con cintas. Okay. Y mis papás, antes de que yo aprendiera a leer, ellos compraban unas especies de cómics de aquel tiempo que eran historias infantiles. Okay. Entonces ellos entre los dos la grababan en esa grabadora. Okay. Leían página por página todos los diálogos, y hasta poner una campanita para cuando pasaban página. Qué chido. Entonces me ponían eso y me prestaban la revista. Okay. Entonces yo lo accionaba la grabadora y pues me ponía a ver la revista mientras estaba escuchando lo que decían los diálogos. Era un audiolibro. Sí. Era el principio de los Pero eso fue, te estoy diciendo, como cuando yo tenía como 5 años, como en el 63, okay, 62. Sí, porque a mí todavía me tocó comprar los LPs y traían unas historias y te ponían el disco y ya tú lo ojeabas, ibas como audiolibro. No se llamaban así todavía, pero esa era la historia. Sí, era similar. Ellos lo improvisaron con la grabadora. Qué curada. Ahora, Alberto, empiezas a crecer, ¿qué es lo que te empieza a llamar la atención digamos, a los 14, 15 años? En cuestión de la literatura. En cuestión de general, ¿qué era lo que había aquí en Tijuana en ese entonces? Ok, bueno, toda la primaria, te digo, estuve en la secundaria, en la primaria, en donde mi papá era director. Cuando entré a la secundaria, entré en la Poli, en Agua Caliente. Fue muy distinto para mí. Por ejemplo, fue la primera vez que anduve en camión, por ejemplo, y a mí se me hizo súper suave, y a mi mamá le preocupaba mucho. Aunque Tijuana en ese tiempo era muy tranquila, ¿no? O sea, yo ya, te digo, por la ermita, entonces tenía que bajar caminando y agarrar el camión para llegar a Agua Caliente. Era derecho el camión. Sí. O sea, nada más se pasaba por todo el Boulevard de Ordaz y llegaba a Agua Caliente. Entonces esa cosa fue lo primero que me gustó mucho. En la secundaria tuvimos talleres y yo escogí el taller de artes plásticas. Okay. Entonces a mí me gustaba mucho pintar. Entonces todas las artes me han gustado de una u otra manera siempre. Entonces me llamó mucho artes plásticas. Y era la vieja Poli, pues los talleres estaban así como escondidos en las diferentes áreas de Agua Caliente. Del lote, ¿no? Sí, entonces estaba muy suave, pues porque era un almacén enorme donde dábamos pintura. Ahora de ahí pasas a la prepa, obviamente. ¿Qué empiezas a explorar en la prepa? ¿Qué empiezan a ver nuevo? ¿Qué empiezan a ver? ¿Qué libros empiezas a leer? Creo que
escuché y traté de empapelarme lo más que pude. Me acuerdo que empezaste a descubrir Kafka, empezaste a Hermann Hesse. ¿Qué más empezaste a leer? Sí, fíjate que el primer libro que tuve propio, me lo regaló mi papá cuando entré a la secundaria, más o menos a mediados de la secundaria, casi cuando yo entré a la prepa. Era un libro de Mario Vargas Llosa que era muy complicado, la verdad casi no lo entendía, se llamaba La ciudad de los perros. Entonces ese libro era bastante grueso y se me hacía complicado a mí para leerlo, pero como me lo había regalado, pues me clavé hasta que le fui entendiendo y me fue gustando. Entonces de ahí conocí de Mario Vargas Llosa, pues obviamente todos los escritores como del boom latinoamericano, García Márquez, Juan Rulfo, que es un poquito antes, pero también Cortázar, etcétera. Empecé a leer libros de esos. No sé cómo, la verdad, empecé a conocer a Hermann Hesse y Kafka, que eran escritores un poquito de literatura existencialista o de absurdo, surrealista. La náusea también, Sartre. Entonces, todos esos libros obviamente van con la época de uno cuando es adolescente y que anda queriendo cuestionar las cosas, ¿no? Me puse a leer la Biblia también para encontrarle errores, según yo, ¿no? Entonces, era por ese lado que me dio por ese tipo. Hermann Hesse hasta la fecha es uno de mis escritores favoritos, ¿no? Es muy influyente, yo creo que para los jóvenes y ya pues para toda la vida. Yo creo que es un escritor muy importante. Creo que sí, concuerdo contigo en eso. Ahora, tienes la decisión de salir de la prepa y para dónde le querías dar. Que es, creo que algo que parte tu vida, ¿no? Sí, porque como te digo, yo estaba bien clavado en la literatura, entonces quería ser escritor, por un lado, ¿no? De hecho, cuando entré en la prepa, la opción técnica que yo pedí era encuadernación, porque era la única que se parecía a algo de libros. Pero cuando dieron los resultados en una asamblea, no eliminaron esa opción técnica porque nomás era anotado como 4. Entonces los puros nerdos, ¿no? Del seguro. Sí. Hace poco tuvimos reunión de generación y me encontré con un arquitecto que se llama Sergio Sotelo. Y ahí los dos nos identificamos. Dije, hey, yo también, lo dijo Sergio, yo también había querido esa carrera, pero digo, esa opción técnica, pero no hubo. Bueno, pues así me pasó también cuando salí de la prepa y pensé que quería ser escritor. Dice, bueno, mis escritores favoritos, o son periodistas, o fueron periodistas, o abogados. Entonces, dije, pues voy a estudiar periodismo. Y pues, obviamente, aquí en Baja California no había esa carrera. Entonces, dije, bueno, pues quiero irme a México a la UNAM para ver si puedo estudiar periodismo. Ahora, Alberto, perdón que te interrumpa, pero en ese entonces, ¿dónde comprabas tú tus libros? ¿Cómo te informabas de, mira, ya salió el nuevo de Hermann Hesse, o ya llegó traducido, ya... me imagino y me acuerdo por las historias de mi hermano, la frontera era bien fácil cruzarla, güey. Pero también la literatura americana era muy diferente. Sí. ¿Cómo tú los conseguías? ¿De dónde tú decías, sabes que los intercambio? ¿O cómo conseguías ese tipo de lectura, güey? Pues como te digo, mi papá era un comprador compulsivo. Amazon no existía, pero... No existía Amazon, pero aquí en Tijuana existían al menos 3 librerías muy buenas que algunas persisten hasta la fecha. Existía la librería El Día, la librería Delta y la librería de Gerardo. Esa no la conozco. Es de Gerardo Navarro. Ahorita está por la calle Madero, la que sigue de la Revolución para abajo. Madero. Entre tercera y segunda, creo. O tercera y cuarta. Y esas 3 librerías existían, pero eran manejadas por los libreros, o sea, los dueños, recomendaban, eran amigos de los lectores, o sea, yo iba con mi papá desde chico, pues entonces yo ya conocía esos lugares. Entonces son los lugares, que visita uno cuando es medio introvertido, o sea, yo era introvertido, no era una persona extrovertida, entonces, dicen que se refugia uno en las cosas, solitarias, ¿no? Como la lectura. Yo no lo veía así, pero de todas maneras a mí me gustaba la lectura. Fíjate que casi no tenía que comprar muchos libros porque mi papá tenía de todos. Eso estaba bien, pero o sea, traías tu ferecilla siempre, ¿no? Sí, o sea, como que no lo invertía. De hecho, me acostumbré a no invertirle tanto porque mi papá me malacostumbró. Qué buena onda. Él compraba para él, pero pues obviamente yo los veía. Ahora, una vez que decides en la universidad, ¿qué onda? ¿Qué decisión tomas? ¿No le das por el periodismo? ¿Le das por dónde? Sí. También la influencia de mi padre, ya te platicaba hace rato, ¿no?
Es cierto, mi papá y yo, desde unos años antes de irme, de escoger carrera, nosotros hacíamos colecciones en álbumes Escribe, de recortes, uh-huh. Y teníamos unos álbumes bien gruesos de cuando llegó el hombre a la luna, uh-huh. Y de todos los hechos que se dieron en México del 68, de Tlatelolco, de los 70s, que fueron muy convulsivos en aspecto claro. De los estudiantes. Entonces, cuando yo quería irme a estudiar a México en ese tiempo y periodismo, pues era una idea peligrosa, pues, por la situación de que había en México en esos años. A tu papá lo detuvo, ¿no? A tu papá le puso un foco rojo ahí, pero a ti, ¿qué te decía a ti, güey? Fíjate, nada más me dijo una cosa muy simple. Ajá. No, mi hijo, está muy peligroso. Okay. Simplemente eso me dijo. Y la verdad que yo agarré la onda porque sí es cierto. Porque sí era cierto, ¿no? Sí era cierto. Pero pues yo quería estudiar periodismo porque quería ser escritor. Entonces dije, bueno, ok, si no es periodismo, entonces derecho, porque también Mario Vargas Llosa estudió derecho y escribe libros, entonces yo también puedo, ¿no? Fui a la UABC aquí a Tijuana, pero no había derecho. Uh-huh. Todavía no habían abierto la carrera y había administración de empresas, entonces decidí administración. Mi plan a mediano plazo, porque así tenía ese plan, era de que quería ser profesor, como mis papás. Ajá. Y con mis tíos. Tengo un montón de tíos y mis papás. Toda la familia son profes aquí en Tijuana. Entonces, yo iba a ser profe, pero quería ser director como mi papá. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Pues estudio administración y eso me sirve como para planear el manejo de una escuela. Entonces yo tenía ese plan. Eso fue por eso que me metí a administración de empresas. No, y una carrera que ya estaba estructurada aquí y era como lo que era el futuro, ¿no? Me acuerdo que haber leído que era el futuro, administración de empresas o finanzas y esto. Entonces, ¿sí? Creo que tomaste la dirección correcta. ¿Qué era para ti estar cursando una carrera? Y ahorita me dijiste algo bien interesante, que empezaste a investigar en algo más. ¿Qué era? Ahí cuando entré a la universidad, ajá. Bueno, decidí también, porque había una oportunidad de también seguir los pasos de los maestros, de mis tíos y mis papás que habían estudiado la normal superior, uh-huh. En Guadalajara. Ahí había una escuela donde en los veranos podían ir los maestros a especializarse en una materia. Entonces, pues, aprovechar los veranos en vez de vacaciones, irme a Guadalajara a estudiar lengua y literatura. Entonces, mientras estudiaba administración, también estudié la normal superior en Guadalajara. Vale. Y pues me la pasaba muy suave porque eran como vacaciones. Era mucha carrilla, pero me imagino. Pero es ir a una ciudad muy bonita que era Guadalajara. ¿Qué era para ti estar en otra parte? Me imagino que rentabas tu propio cuarto, te quedabas con algún pariente o qué onda, ¿cómo era esa dinámica? Pues nos íbamos en oleadas, te digo que todos somos profes, entonces tenía unos primos, órale. Mi hermana, mi cuñado, también eran maestros ya sea de ciencias sociales, de matemáticas, entonces rentábamos un apartamento allá con varios cuartos y pues ya te imaginarás, nos la pasamos bien suave, estudiando todos, pero pues también divirtiéndonos, agarrando cura los fines de semana, ir a pasear. Entonces, entre todos pagábamos el departamento en un motel, entonces nos lo rentaban por mes, entonces teníamos servicio de camas, etcétera. No, pues, muy suave nos la pasábamos. Ahora, Alberto, una vez que ya terminas eso, terminas tu carrera universitaria, me imagino que también terminas tus veranos, ¿qué empiezas a ver tú? ¿Por dónde le vas a dar? ¿Por dónde tengo estas oportunidades o cómo te salen las oportunidades esas de trabajo? Pues mira, yo ya tenía trabajando cuando terminé la universidad y la normal en Guadalajara, yo ya tenía trabajando como 4 años como profesor de secundaria, de español, con las primeras semveranos que fui en nivelación pedagógica que se le llamaba. Pues con eso yo ya daba clases 3 años antes. Okay. Yo podía haber seguido dando clases con mi plan de ser director, ¿no? Pero cuando terminaba la carrera de administración de empresas, surgió una oportunidad muy, muy interesante, la verdad que fue casi como bien mágica, ¿no? En cuanto terminamos, vino unas personas que eran de Tijuana, pero mayores que nosotros, que habían tenido que estudiar la UNAM porque ni siquiera existía la UABC aquí. Ellos venían con un grupo que trabajaban en el gobierno de la Secretaría de Aprobación del Presupuesto, hicieron exámenes en todas las facultades de la UABC, en Mexicali, Tijuana, Ensenada, y seleccionaron a 2 de cada carrera para hacer como unos equipos interdisciplinarios, y en Ensenada se hizo un programa para hacerle proyectos a ejidatarios de Ensenada.
O sea que si sembraban allá trigo, entonces hacíamos un proyecto para hacerles un molino de trigo. Okay. O si tenían una pesquera, hacíamos un proyecto para ayudar a enlatar o para procesar el pescado. Sí, una distribuidora. Algún proyecto. De hecho, esos ejidatarios tenían sus propios proyectos y nosotros fuimos a hacerlos. Ellos nos dieron un curso súper suave de cómo elaborar proyectos productivos. Y ya cuando terminé de ahí, pues a todos nos salieron trabajo. Me imagino. Pero yo me regresé, porque estaba haciendo la maestría en literatura. Entonces dije, no, ¿dónde hiciste la maestría en literatura? Ahí mismo, en Guadalajara. Ok, en Guadalajara. Ajá, sí. Ahora, ¿qué fue para ti no darte ningún descanso? A lo que estoy escuchando dices que no eras hiperactivo, pero ahí estabas todo el tiempo en letras. Pues la verdad nunca lo sentí eso, porque lo que estamos platicando, que te estoy platicando, siempre hubo momentos, y esos creo que eran diarios, de mucha diversión. En la universidad me tocó tener amigos que venían de Ensenada. Okay. Era la carrera junto a administración y contabilidad los primeros semestres. Entonces conocía a muchos que eran de Ensenada, hombres y mujeres que tenían sus apartamentos aquí en Tijuana. Okay. Ahí por la subida de la Ruiz Cortines, uno de mujeres y uno de hombres. Y pues ahí nos la pasábamos. Cuando salíamos de la universidad era de 5 a 10 de la noche. Entonces yo trabajaba en la mañana como profe. Sí, pero ya he escuchado que la UABC en su principio nada más era nocturna, ¿no? De 5 y 10, por lo menos las carreras de nosotros eran vespertinas, pero sí eran nocturnas. Entonces ahí me las pasaba muy suave con mis amigos. Y en Guadalajara, te digo también, o sea, era parte estudio y parte de diversión también. Ahora también para ir más o menos llevándola a la par, también traes un background o un antepasado de música, que ahorita voy a tratar de combinar todo porque es algo que te decía, ¿no? O sea, tienes muchísimas partes que puedo ir descubriendo o que vamos a ir descubriendo la gente que nos está escuchando o viendo. ¿Cómo fue para ti descubrir también la música? Tu papá te inclinó por una tendencia literaria, pero ¿y cómo descubre o qué percibe tu papá en la música que dice, hey, voy a llevar a Alberto a que aprenda un poco de música? Sí. No sé, yo creo que, para empezar, yo creo que de alguna manera eran padres modernos en aquella época, ¿no? Ajá. Por ejemplo, desde pequeño también tenían un tocadisco chiquito, entonces tenían una colección que habían comprado de Reader's Digest, okay, sí. De toda la colección de Beethoven. Entonces me enseñaron a poner el DS y yo lo ponía, y me escuchaba toda esa música. Eso como que me quedó. Ajá. Y después cuando estudié piano, pues también. Pero la verdad, cuando fue un amigo en la secundaria de que le gustaba el rock, que me introdujo en el rock. Okay. Él era admirador del rock, pero a morir. Entonces me enseñaba discos, me prestaba discos. El primer disco que me prestó fue uno de Grand Funk, que era música de rock pesado. Y me daba como miedo ponerlo en la casa porque era mucho ruido, entonces lo oía como bajito. Okay. Pero después ya en mi familia se acostumbraron y yo empecé a tener muchos discos. Ahora, en esos tiempos... Esos sí los compraban. En esos tiempos nada más había un tornamesa en tu casa, me imagino, ¿no? Sí. O sea, no era como que tú tenías el tuyo en tu cuarto. ¿Cómo era? ¿De dónde conseguían ustedes los discos? ¿Cómo los compraban? Eso sí, en el otro lado. Okay. En el centro comercial de Chulavista. Ajá. Ahí había creo que era un Kresges, que le llaman Kresges, ¿no? Era un lugar así donde vendían de muchas cosas, ¿no? Y había un área de discos. Y cuando iba con mis papás desde chico, pues juntaba yo dinero, y cuando tenía suficiente, iban ahí a las tiendas y yo me metí ahí para escoger discos. Entonces ahí empecé yo a hacer mi colección. Me acuerdo el primer disco que compré fue uno de David Bowie. Me costó creo que $1.98, era nuevo, estaba como en los primeros 10, ¿no? Porque los acomodaban los primeros 10. LPs, ¿no? O sea, ahorita pues ya no se ve eso, ¿no? Todo lo ves en un pedacito, ¿no? Exacto. Muy diferente como se consume la música ahorita. Ahora, Alberto, ¿cómo eran esos días? Vamos a regresarnos un poquito de tu secundaria o de tu prepa. ¿Qué tanto tiempo le dedicabas a la lectura? ¿Qué tanto tiempo a la música? ¿Qué tanto tiempo a tu estudio, güey? Yo creo que más o menos, quién sabe, fíjate. Ahorita que me lo estás poniendo así, lo que pasa es que yo creo que cuando uno está morro así, pues como que el tiempo no es tan importante y lo exprime uno, yo creo, totalmente. Porque sí era buen estudiante, no de puros 10, pero sí de 9 y 8. ¿No sentías una presión por el hecho de que tus papás fueran profesores y decías como... ¿O no te exigían tanto? No, fíjate que no,
nunca fue mal alumno, entonces no sé si hubiera llegado a esos, perdón, No, a esos límites, de sacarme 6 o 7 o reprobar, a lo mejor, pero no, yo recuerdo haber reprobado algunas materias específicas, algo de inglés, alguna vez química, ¿no? Así, ajá, pero nunca tuve así como algo de mucha presión. Yo creo que la mayor presión la llevé con un maestro de física que conocí a mi papá y me daba mucha carrilla, porque conocí a mi papá y era muy carrilludo, entonces como que aparte me daba carrilla además, ¿no? Pero no, ellos no, entonces, y lo demás pues no sé, yo lo combinaba porque también jugaba béisbol y entonces porque somos beisbolistas de aquí de Tijuana, sí, o sea, sí, el fútbol para nosotros no existía. No existía. Y yo jugué. ¿Llegaste a jugar en algún grupillo, en algún equipo o algo? De hecho, yo tenía 12 años y hice mi propio equipo de infantil porque no había gente alrededor ahí donde yo vivía en la mesa que entrenaran ni nada. Entonces, siempre perdíamos y nos íbamos en camión, éramos de los equipos más ¿Venían acá al centro o qué onda? Jugábamos en el ¿En el Benito o dónde? En el Camarena, era el amateur y era todavía abajo del puente en donde estaban los campos en la prolongación de la calle primaria, enfrente de Cartolandia. Ajá, sí. Ahí pues jugué infantil, pony, colt, juvenil, primera fuerza B. Órale. Especial. ¿Qué posición jugabas? Primera base o catcher o tercera. Eran como mis posiciones. Qué curada. Catcher es lo que más me gustaba. Sí. Dominar el cuadro entonces. Sí. Perfecto. Ahora, fíjate, vamos, o sea, eras un niño súper saturado, güey. Eso habla de lo que ahorita, todo lo que haces, güey. Pensándolo, sí, ¿no? O sea, porque escribes, sigues tocando, haces más multimedia, ahorita vamos a ir sacando todo lo que haces, ¿no? Ahora, Alberto, una vez que ya regresas a Tijuana, empiezas a establecerte en un trabajo. ¿A qué te dedicas ya de regreso a Tijuana cuando terminas tu maestría y todo? ¿Qué decides? ¿Qué eran esos tiempos? ¿Estabas todavía soltero? Sí. De hecho, yo seguí como profesor de secundaria en la escuela secundaria 4 estatal del Infonavit, de Lomas del Porvenir. Fui 11 años, estuve como maestro ahí. Y en los últimos años fue cuando ya me casé. Y cuando tuve ya tenía 2 hijos, cuando me vi en dificultades, porque la verdad que la carrera del magisterio, más en esos tiempos, era no muy bien pagada. Ahorita ha mejorado mucho, la verdad, porque, pues te digo, mis primos y mi hermana, que ellos ya se jubilaron como maestros, les fue mucho mejor después, ¿no? Pero yo no tuve esa paciencia, yo me salí y empecé a buscar, como tenía la opción de administración de empresas. Entonces, me fui un año a trabajar de lo que sea en Estados Unidos, porque la verdad que no lo hacía con la escuela. Pero después cuando regresé, dije, es que voy a trabajar cuestiones de administración. Tuve muy buen trabajo como gerente general de una empresa de venta de materiales de mayoría de madera. Pero al siguiente año, como tenía contacto directo con el dueño y que ya ves cómo son a veces los dueños son muy ideáticos, entonces ya no aguantaba el estrés y dije, ¿sabes qué? Voy a buscar una empresa bien grande donde el dueño ni siquiera me conozca. Entonces entré a trabajar a Teléfonos del Noreste, que ahí es donde trabajé 25 años hasta que me retiré. Como analista financiero. Telnor, que es una empresa pues de Baja California, ¿no? Es del noroeste. Ajá. Ahora, ¿cómo eran esos días para Alberto? ¿Trabajaba? ¿Tenía su horario? ¿Dónde dejaba la música? ¿Dónde dejaba la escritura? ¿Dónde dejaba la familia? ¿Cómo manejabas ese tiempo? Por ejemplo, la cuestión de escribir, que lo había cultivado cuando estaba estudiando la maestría y cuando estaba estudiando en Guadalajara, en la prepa también. Tenía una novela inédita y un libro de poemas también inédito. Cuando ya me concentré en la cuestión de la administración y de finanzas, ya dejé casi por completo de escribir. Seguía un poco los libros, pero más bien releía. Todos esos 20 años, imagínate que, no sé si has visto la película esa del bulto, que es la historia de un vato que estaba en la época del 68 y fue a una manifestación y le dieron un golpe en la cabeza, tenía 19 años. Okay. Y quedó dormido,
y lo mantuvo en estado vegetativo por más de 25 años o 30. Okay. Cuando despertó, pues no conocía nada de los últimos 25 años, ¿no? Entonces, sus hijos lo pusieron al día. Al día. Pero entonces, yo también, o sea, cuando empecé a querer otra vez relacionarme con la literatura, yo te puedo decir que hasta de mis escritores favoritos, los últimos libros que escribieron en esa época, yo ya ni los leí. Entonces, eso por un lado. La cuestión de la música, sí, porque es más fácil la música, no es tan absorbente. Entonces, tenemos un día a la semana donde, con el grupo, con mis hijos, o en el grupo donde estaba antes, nos juntamos a ensayar un día en la tarde y tocamos los fines de semana. Entonces, no sé, contraponía mucho con el trabajo. Ok, pero si consumías tanto música como literatura, ¿le seguías leyendo o de plano así como te retiraste completamente de los libros? Te digo que releía un poco a mis escritores favoritos, como Borges. Okay. Jorge Luis Borges, yo creo que es uno de mis escritores favoritos, y en ese tiempo de trabajo, de administración, leía un poco de Borges porque como son relatos cortos y la poesía también, entonces podía leer unas páginas nomás por la cuestión de saciar esa idea de necesidad de literatura. Y también me aventé, aprovechando, ojalá que no me escuchen, aprovechando las tardes en ocasiones del trabajo, que no había mucho que hacer, me leí un libro de como de 1000 páginas que se llama Terra Nostra. Okay. De Carlos Fuentes. Es un libro que nunca lo había atacado porque se me hacía como... Daba miedo, ¿no? Sí. Nada más de atacarlo. Entonces, pues ahí tenía la calma de ir 10 páginas por 10 páginas de cuando en cuando y por ejemplo, eso me ayudó mucho porque es un escritor que estructura muy bien sus libros. Uh-huh. Ahora, Alberto, una vez, vamos a regresarnos un poquito porque dices que tienes un poemario inédito. ¿Qué será? Creo que leí o escuché uno de tus audiovisuales o de tus bibliografías. Era como a los 19 que lo escribes, ¿no? Ajá. Y de ahí lo dejas guardado, lo tienes guardado, lo transcribes, ¿o qué onda? Porque me imagino que escribías a mano o escribías a máquina. ¿Cómo lo empiezas a guardar? Sí. ¿O dónde lo dejas? Lo escribía a máquina. Ajá. Entonces tenía lo que iba escribiendo. Escribí ese poemario es un poema largo porque yo creo que uno de los poetas que más me han influenciado a mí es José Gorostiza, que escribió un poema que se llama Muerte sin fin, que a mí se me hace un súper poema y que a veces lo releo y siempre le entiendo algo y a veces no. Así estoy con ese problema. Está algo, tienes que descansarlo. Yo traté de leerlo, no estaba concentrado. A mí lo que me pasa últimamente es, tengo que estar en una esquina, como lo dijiste hace ratito. Para mí el hecho de leer es como casi un ritual. Me tengo que acomodar, me tengo que evacuar y ahí es donde lo traté de leer en la oficina y así como tú lo dices, pero nadie me está viendo ahí en la oficina y no me pude concentrar. Lo traté de leer, ya lo bajé y está largo. Está larguito. Lo bonito de ese poema es que utiliza palabras sencillas, pero los conceptos son muy complejos. Habla de Dios, de la vida, del espíritu, muchas cosas que son... Es un poema filosófico, dicen algunos. Entonces, mi poema, de alguna manera, es una especie de... No diría que copia, pero es mi propia versión filosófica de la vida. Entonces, yo le puse ensayo de un viaje y es un poema así largo también. ¿Se lo presentaste a alguien en ese entonces o no? Sí, fíjate que a ese poema largo yo le agregué otros poemitas cortos. Ajá. Y hice un poemario con ese como el gran final, ¿no? Entonces yo lo tenía así, siempre lo traía bajo el brazo, ¿no? A ver quién se dejaba leerlo, ¿no? En Guadalajara, cuando estuve en Guadalajara, yo tuve una amiga que era de Baja California Sur, que nos hicimos muy amigos, nos pasamos todos los veranos, juntos, entonces ella se lo dejé leer, o más bien, ella me dio chance de leerlo. Y luego se lo enseñó un maestro, entonces el maestro le gustó, y de hecho me recomendó otro escritor, que es Nicanor Parra, que es un escritor inventor de los antipoemas, o sea, un tipo de versos muy aterrizados, ¿no? Con palabras comunes. Entonces, y lo metí alguna vez a un concurso
Órale. En un certamen aquí local y tuvo mención honorífica. Ok. Pero pues obviamente no se hizo nada, ni se publicó ni nada, nomás fue como un premio, un diploma que me dieron. Pero es interesante cómo tú lo traías, lo cubrías, era tu precious, era tu tesorito acá, lo expusiste y alguien más se dio esa oportunidad, ¿no? O sea, alguien más te dijo, hey, yo tengo algo de Alberto que está interesante y lo expuso. De hecho, lo incluyó un pedacito en mi primer libro de poemas. Ok. O sea, que aquí al final viene una última parte y vienen como extractos de ese largo poema. Okay. Y le puse esa parte, no me acuerdo cómo le puse ensayo de un viaje le puse. Sí, ensayo de un viaje y vienen como extractos de ese largo poema. Como que no lo quería dejar así. No, y qué bueno que te das esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Aquí lo voy a poner. Aquí lo voy a poner. Ahora, una vez que ya sales, o cómo decides, aquí me voy a quedar en esta empresa, Telnor, y voy a seguir y empiezo yo a distribuir mi tiempo de música, y cómo reencuentras, o cómo te das ese tiempo y dices, hey, yo tengo un tesorito, ¿cómo lo voy a empezar a descubrir otra vez? ¿Cómo te das ese tiempo de eso? Fíjate que fue muy relacionado con las telecomunicaciones, porque mi área hacía análisis de los nuevos productos. Okay. Y en ese tiempo me tocó hacer un análisis de cuando iba a entrar el internet. Okay. Entonces, yo no lo conocía, la verdad, pues no muchos conocíamos todo eso. Entonces, existía ya un internet rudimentario en Baja California anterior al de Telnor, que lo tenía como en especie de tecnología de análisis científico, el CETIS. Ok. Entonces estamos aprendiendo de historia aquí también. Sí, fíjate que yo contraté un servicio de el CETIS para conocer cómo era el servicio y cómo funcionaba. Entonces me empecé a meter a lo que había, no había la World Wide Web, ¿no? Sino que había unos lugares muy fijos donde entras a una página. Era un portal nada más, entonces. O entrabas a una especie de buzón, a una computadora de alguien que había puesto una especie de estructura hecho en DOS, ¿no? Que se veían como... entonces era más como un FTP, ¿no? Sí, eran como menús en donde podías entrar a poner mensajes, había mensajería o podías bajar como archivos de texto. Ok. Entonces, ahí, en uno de esos yo conocí a Luis Humberto Crossway. Ok. Entonces, yo lo conocía desde antes, pero ahí nos relacionamos otra vez porque yo lo conocía cuando era profesor yo. Okay. Y que él estaba escribiendo sus primeros libros. Entonces, él ya escribía cuando me puse en contacto por correo con él. Entonces empezamos a chatear lo que es ahora, pero era por correo, ¿no? Y según nosotros, bueno, hacíamos como mensajes muy ¿Casi códigos o qué? Acá como con mucha imaginaría, ¿no? Okay. Irónicos y cosas así. Porque estamos inaugurando un tipo de mensajería que no conocíamos. Claro, bueno, él nada más eran ustedes dos, ¿no? Sí. Y él tenía una revista en ese tiempo que se llamaba Infosistemas. Okay. Él relacionaba la literatura con las computadoras. Entonces, una revista donde ponía cuestiones de artículos sobre computadoras y ponía también historias relacionadas con computadoras, pero ficción. Okay. Entonces, me dijo que si no tenía historias, me dijo, ¿sabes qué? Voy a escribir unos cuentos y te los mando. Y empecé a escribir cuentos para mandárselos a su revista. ¿Cómo fue decidir tú volver a escribir? ¿Te volviste a empapelar? Digo, me comentaste ahorita que estabas releyendo, que releías a tus autores, pero ¿cómo fue eso de... ¿Cuál fue tu emoción? ¿Cuál fue tu reacción a decir, sabes qué, voy a volver a sentarme? Ya no te vas a sentar en la máquina de escribir, te vas a sentar en un teclado. La computadora, sí. ¿Qué onda? Pues precisamente se relacionaba. O sea, yo creo que fue una buena llave porque como tenían que ser cuentos de alguna manera o textos relacionados con la cuestión electrónica, la modernidad de la electrónica. Entonces mis cuentos tenían que tratarse un poquito de cuestiones digitales. Como yo estaba ahí en una empresa donde estaba empapado de cómo era lo que venía. ¿Les daba algún servicio especial a ustedes por ser empleados o no?
¿Del servicio? Ajá. Sí, no, pues sí, era como la CFE, ¿no? O sea, teníamos el servicio básico, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que me relacionaba era de que en mi área, nos enterábamos mucho de cuáles eran los avances en esa cuestión de tecnología. Entonces, mis historias se referían a cómo los personajes manejaban algunas cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, hice un cuento de un Sherlock Holmes cibernético, ¿no? En donde solucionaba problemas que se presentaban a las empresas de telecomunicaciones o de computadoras, ¿no? Entonces era una especie de Sherlock Holmes y había un Watson, pero eran como cibernéticos, detectives cibernéticos. Eran cuentos muy simples, ¿no? Pero se incursionaba un poquito en la ciencia ficción, por decir yo creo, ¿no? Con la cuestión del computador. Entonces se me hizo fácil. Después, cuando estaba yo ahí trabajando, vi un anuncio, ya cuando empezó a funcionar ya el internet un poquito más y que Tenor ya vendía el servicio, donde Luis Humberto Crowder puso una convocatoria para un concurso de una novela. Yo dije, no, pues de volada en cuanto leí, pues es que me puse a escribir una novela y en mis ratos libres, en mi casa. Cabo que ya estás retirado, güey. No, era en mi casa porque te digo, bueno, esa es otra historia, pero pues la primera computadora que compré también, ¿no? Pues en mi primera computadora en mi casa, pues era una, no me acuerdo si era el 286 o 386, que fueron las primeras que salieron, ¿no? O sea, el disco duro era de 250 kilobytes, ¿no? Sí, algo así. Entonces, ahí yo empecé a escribir esa novela, y cuando me apuré, la terminé, y se la mandé a Luis Humberto Crowder, y me contestó Luis Humberto, ¿sabes qué? Esa convocatoria es del año pasado, me dijo. Ya esa convocatoria pasó. Las cosas que pasan en internet, claro, que uno no está acostumbrado a ver fechas, ¿no? Pues bueno, hasta aquí ya, pues está vigente. No me di cuenta. Pero por lo menos empecé a escribir, pues. No, y te pusiste una meta a corto plazo y lo cumpliste. Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué retroalimentación te dio? No, dijo, ¿sabes qué? De hecho, yo no le quise seguir mucho la onda porque dije, ay, se va a fijar que la regué bien gacho, ¿no? O sea, más bien me oculté porque pensé, híjole, ya la regué bien gacho. No me esperaba eso. Sí, o sea, me sentí como avergonzado, pues. ¿Qué onda? No me fijé en la fecha. De hecho, toda esa novela todavía quedó. Ahí está. Sí. Ahí está guardada, me imagino. Y entonces, ¿cómo empiezas a armar tú o cómo decides, hey, voy a empezar otra vez a escribir después de haberte comprometido en esa novela? ¿De qué era la novela? ¿Te acuerdas? Sí. De hecho, fíjate, era también una especie de novela policíaca. Empezaba con en ese tiempo, ¿sabes qué? Salió la película creo que me influyó la película de Pulp Fiction. Entonces, empezaba la novela en una situación muy extraña. Estaban varios personajes en un sótano, todos apuntándose. Entonces, la novela se trataba de después analizar por qué estaba cada uno de los personajes en ese cuarto a punto de ametrallarse entre ellos. Unos traían pistolas, otros traían ametralladora. Y el sótano, eso era en un lugar aquí de Tijuana, en el centro, que supuestamente era el centro de operaciones de un mafioso, ¿no? Que era como subterráneo. Aquí en el Río Rita o algo así, ¿o qué? Hay como una leyenda, no sé si la has oído. Entonces esa leyenda la tomé, ¿no? De que abajo estaban ahí. Que hasta Al Capone aquí anduvo y no sé qué tantas cosas, ¿no? En Mexicali sí hay sótanos, ¿no? Pero aquí si hay, creo que nadie lo sabe. Pues está Río Rita y atrás existen todavía, obviamente ya están no están funcionando, pero hay muchos baños turcos. A mí me tocó hacer una remodelación que hasta yo me quedé impresionado por todas las instalaciones que hay ahí. Está exactamente abajo donde está ahorita creo que es el Rooster Café, o donde está Sara, hacia abajo, bajando por la calle Cuarta, en contraesquina donde está Cervecería Insurgente. Es que debe de haber. Sí, debe de haber. También en Agua Caliente debe de haber. Exacto. Sí. Ok, ahora, ¿cómo descubres tú a Arthur Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes? ¿Cómo lo descubres? Pues teníamos una enciclopedia. Yo creo que eran como unos 5 tomos de las aventuras de Sherlock Holmes. En mi casa. Como otros tantos libros que te cuento, ¿no? ¿Tu papá los compró? Sí, Por ejemplo, te digo, era como así. A veces los compraba y no los leía, estos nomás, pero estaban ahí. Entonces, empecé a leerlos y la verdad que me super gustaban. ¿Qué es lo que te atrajo de el detective, no? ¿Qué es?
la manera en que resolucionaba sus casos, o sea, era muy inteligente, era un vato que se la pasaba nomás sentado sin hacer nada, iban a consultarle y él desde su sofá a veces solucionaba los casos, y la deducción lógica ahí estaba, o sea, porque uno después podía constatarla, porque él cuando solucionaba un caso siempre se lo explicaba al doctor Watson. Entonces, es como explicárselo al lector, ¿no? Entonces yo cuando veía cómo lo solucionó, dije, órale, admiraba mucho su inteligencia y lo claro. Lo descriptivo, ¿no? Sí, y eran textos muy fáciles de leer, ¿no? No sé, yo me imagino que lo leí cuando tenía unos 12 años o 13 años. Okay. Entonces me gustaron por eso. Ok. Ahora, vamos a brincarnos un paso grande aquí. ¿Cómo empiezas tú a plantear tu primer poemario? ¿O de dónde sale la idea de voy a armar mi poemario? ¿Ya tenías tú desde los 19 un poemario? Creo que lo dejaste ahí a un lado descansar. ¿Cómo empiezas a surgir con ese proyecto? ¿Cómo te pones ese plan y dices voy a armar este proyecto? Y no sé si te pusiste fecha o cómo lo armaste. Sí. Fueron 2 etapas. Una, cuando estaba trabajando, de cuando en cuando escribía poemas sueltos, ¿no? Y sin ningún sentido, o orden, o algún orden, ¿no? Y los tenía guardados, sin ningún objetivo específico. Cuando me pasó como el bulto, te digo, cuando me retiré. Te dormiste 20 años nada más. Cuando me retiré de la empresa y en cuanto me retiré, empecé a recuperar mis aficiones porque ya sabía que iba a tener tiempo. Mis aficiones eran el video. Entonces como me vivía en Rosarito, entonces entré a un curso de documentales con el maestro Sergio Brown. Okay. Sergio Brown es un documentalista que llegó a hacer casi todos los videos de Nortec, ¿no? Es muy camarada de ellos y siempre han sido como ese grupo juntos, ¿no? Parte del staff ahí, ¿no? Ajá, entonces yo fui con él y estuvimos en un curso en donde nos hizo hacer un documental autobiográfico. Entonces en ese documental autobiográfico yo puse mi historia y terminé con un epílogo, con un final que dije, ¿sabes qué? Ahora que no tengo ya las cuestiones de trabajo, me voy a dedicar a escribir. Y si yo me hubiera sido periodista, ahorita en este momento tuviera 10 libros o 12 libros, pues voy a empezar a hacerlos. Ya se me acaba el tiempo, por decir así. Claro. Entonces, lo primero que hice fue buscar talleres, porque dije, pues, ¿dónde me entero cómo está la onda ahorita? ¿Quién escribe? ¿Dónde se publican? ¿No? Entonces empecé a buscar lugares donde llevar talleres. Y el primero, por pura suerte, fue uno que había mismo en el Ciudad de Rosarito. Había un taller de poesía. Okay. Entonces, me tocó con el maestro Jorge Mejorada estar ahí, y obviamente iba ya con la intención de hacer esos 10 libros que no pude hacer en los últimos 20 años, por lo menos uno por año. ¿Qué fue para ti llegar y a lo mejor eras la persona más grande de edad queriendo estar ahí? ¿Qué fue eso? Platícanos un poco, porque a mí me ha pasado, ahorita yo estoy cursando una maestría y yo soy el más viejo. Pero yo digo, yo tengo que ser más novedoso, yo tengo que darlo. Si ellos dan el 100, yo tengo que dar el 200. ¿Qué fue para Alberto eso? En primer lugar, es cuestión de perspectiva. Yo dije, eso me va a pasar, así como dices, ¿no? Y pues la verdad es que me tiene que valer porque, o sea, no voy a pedir perdón, ¿verdad? O sea, entonces, pero la verdad es que los grupos estos de talleres son muy solidarios. Te toca estar en un taller donde puede haber un muchacho de 13 años, de 10 años, de 14 años, y 18 que mueve la años. Computadora como nada, ¿no? Sí, y puede haber otros mayores como yo también, ¿eh? O otros de nivel medio, 30 años, 20 años. Siempre son grupos, son muy mixtos en edades y de género también. Entonces, todos tienen por decir algo una cola que le pisen. Claro. O por ser muy niño, o por ser muy adulto, o por no saber mucho, pero querer aprender, porque también llegan personas que en esos talleres que no saben, pero que quieren aprender. Entonces, claro, todos traen algo, que quieren lograr en el taller, y lo sienten como un equipo. Entonces, nunca, la verdad, hubo esas situaciones así como problemáticas por la cuestión de la edad. Más bien algunos de ellos sí se han apoyado en mí para que le revise textos. Qué chingón. Ya actualmente, porque yo he pasado ahorita en los últimos 6 años por un montón de talleres, no sé. Déjame nombrarte para talleres por ejemplo,
¿Quién? Ahorita que te los quería nombrar, ya no me acuerdo de ninguno, ¿no? Hilario Peña, que admiro mucho, es un escritor de edad media, de edad madura, pero joven, que tiene unos libros que han pegado mucho a nivel nacional, sí. de noir, de escritura de crimen, Jorge novela policíaca, se puede decir, y me ha tocado también Basabe, por ejemplo, que también es un escritor muy radicado aquí en Baja California y que es muy exitoso a nivel internacional también. Entonces, de cada uno de ellos se ha aprendido cosas, ¿no? Y ahorita se da mucho eso de los cursos, y qué bueno que te das esa oportunidad de seguir, a lo mejor como tú lo dices, no nada más ya aprendiendo, sino también ayudando, ¿no? Ser parte del equipo. Eso está muy, muy, muy interesante. Ahora, una vez que ya armas tu proyecto, creo que lo nombras La Playa de los Espíritus. ¿Ese fue el primero? Ajá, La Playa de los Espíritus. Cuando tú terminas ya este proyecto y se imprime, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue tu sentimiento de decir, no sé, a lo mejor este sentimiento lo traigo desde los 19, 18, 17? ¿Qué fue para ti eso? Te voy a ser sincero, ¿eh? No, claro, de eso se trata. Te voy a ser sincero. Fíjate que no sé si pues por la cuestión de que tantos años como administrador, ajá, que cuando uno planea todo el proceso administrativo, planeación, organización, ejecución y control, ya cuando uno termina un proyecto, pues ¿cuál es el que sigue? Exacto. Entonces, yo este proyecto de Playa de los Espíritus, cuando lo pensé y lo estuve madurando y haciendo y desarrollando y corrigiendo y todo, estuve muy embebido en él y estaba buscando todas las cosas. Pero cuando yo lo terminé, más bien fue un producto terminado para mí. O sea, ajá, obviamente, claro, la cuestión física de tenerlo como de que de pronto, por ejemplo, ahorita que me preguntas, pues lo aprecio más que quizá en ese momento cuando lo terminamos. Bueno, ahora qué, dónde lo presentamos, ya empezar a planear el siguiente paso, ¿no? O sea, entonces, ese sentimiento un poquito de todo lo que tuve que pasar para eso, creo que no lo tuve tanto, ¿no? O sea, porque como yo ya lo veía como algo dentro de mí. Ya era como tengo que hacer. De mis cosas que tenía que hacer, ya lo hice, pues entonces, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, qué bien. Porque no, ¿qué fue la respuesta de ya tenías tus hijos, ya tenías muchísima gente atrás de ti? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Cuál fue? ¿Tú esperabas algo? ¿O cómo fue esa reacción? La verdad que sí, todos fueron muy solidarios y apoyando lo que podían. Ajá. Mi esposa, por ejemplo, siempre, por ejemplo, en los eventos de presentación, pues ayudando con la cuestión, pues hay que ofrecer algo, ¿no? Un vino, algo así, reconociendo, participando en las presentaciones, haciéndome un reconocimiento que pues a veces no es tan fácil hacer eso, exacto, ¿no? Públicamente. Mi hijo más chico, que todavía está viviendo conmigo, él es el que hace videos, él es videasta. Uh-huh. Para este libro, él me ayudó a hacer el corto de La Playa de los Espíritus. Okay. Sí lo vi. Lo grabamos con un equipo que conseguimos, una Blackmagic viejita. Ahorita ya tenemos una nueva, pero en aquel tiempo tuvimos que rentar una Blackmagic para hacer en una playa. Okay. Y entonces te digo, se involucró mucho él, y siempre se ha involucrado. Y ese fue el principio de trabajar ustedes dos, sí, ahí en eso. Uh-huh. Entonces tiene algo más significativo ahí, ¿no? Ahora, una vez que ya vas creciendo y vas madurando con tus libros, ¿cuál ha sido el proceso creativo? ¿Cómo le has estado haciendo para sacar el Fistol de Moriarty? De Moriarty. Uh-huh. Por ejemplo, el siguiente libro del Fistol de Moriarty también es producto de estos talleres. La verdad, yo creo que una de las cosas, a mí me gusta mucho escribir. Me gusta terminar un texto, me gusta leerlo después, me gusta corregirlo. Pero la verdad se me hace muy difícil, se me hace muy difícil sentarme a escribirlo. Entonces, a mí me gusta mucho participar en talleres, okay, porque es una manera que me obliga a cada semana a tener avances en mis proyectos. Entonces, yo el Fistol de Moriarty decidí dar otro paso. Primero el de poemas, ahora otro de relatos de ficción. Entonces, decidí hacer relatos cortos, pues para no enfrascarme en la estructura de una novela. Entonces, esos cuentos los hacía casi de una semana para otra.
Okay. Obviamente después tuve que corregirlos y agregarles y quitarles y ponerles, ¿no? Sí. Pero vamos a decir, la columna vertebral de cada relato, pues a lo mejor lo hacía en 1 o 2 semanas. Y me servían mucho los talleres, porque aparte los leía con mi grupo, y ellos lo criticaban, o lo alababan, o se reían, Entonces eso me ayudaba mucho como retroalimentación, pues porque ya sabía por dónde podía irme. Ok, si es de misterio y se están riendo, pues como que no estuve viendo. Pero entonces, eso fue así como lo hice. Entonces, a mí, ya ves que me gusta la música, se supone que un libro de relatos o de cuentos tiene que tener una estructura conceptual que los integre de alguna manera, ¿no? Yo desde el principio pensé que en eso no iba a ser la cuestión de este libro. Okay. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacerle como el White Album de los Beatles. Uh-huh. ¿Sabes qué? Ellos fueron a un retiro y después cuando volvieron hicieron un disco de White Album que hay unas canciones de rock casi pesado, hay otras que son baladas, hay otras que son experimentales. Sí, sí, sí. Entonces, y el White Album a mí me gusta por eso, porque es muy variado. Es muy variado. Entonces, yo en el Fistol de Moriarty dije, voy a hacer de los géneros que vayamos viendo en el taller o que se me ocurran. Entonces, hay cuentos de misterio, policíacos, de cosas que sucedieron en la vida real, no más que ficcionados, mezclas entre ficción y autobiográficos, y hay de diferentes. Okay. Y así los hice, te digo, como simplemente usando la imaginación y con la restricción de que tengo que presentarles algo al grupo cada cierto periodo. Sí, es un compromiso. Y digo, yo he estado en talleres y de hecho conocí a Carla Ochoa, que un saludo a Carla, gracias a Carla estamos acá. Y también conocí a Raúl, Rubén. Luis Rubén. Luis Rubén. Ah, Luis Rubén. Ah, sí. Ahí los conocí en un taller de Tijuana, de literatura de tijuanense. Carla lo llevaba y ahí estaba Luis Rubén. Entonces era como, mira, aquí tienes que cada semana traer una exposición y presentarlo y hacer un ejercicio. Entonces son muy amenos. ¿Qué se ve reflejado de tu primer libro al segundo? ¿Qué le aplicas que tú aprendiste que tú dices, ya no me volvió a pasar aquí en este segundo ejercicio que es el Fistol de Moriarty? Como son tan diferentes porque uno es de poesía y son escritos en verso donde se busca la metáfora, el ritmo, pero sí hay un enlace muy importante entre los dos para mí, porque en el primero está bien en varias partes. En la primera es como un estudio filosófico, ya es que hablamos de José Gorostiza y Muerte sin fin. Yo también aquí trato de hablar en 3 partes, lo que es mi filosofía, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy, ¿no? Y de dónde vengo incluí unos poemas de antepasados. Y entonces investigué sobre las pinturas rupestres de Vallecitos. Okay. Entonces, en las pinturas rupestres de Vallecitos, me enteré de algunos detalles que yo no conocía sobre esas pinturas. Que en el Fistol de Moriarty escribí unos relatos relacionados con eso. Okay. Y también en Piedras Gordas, en mi último libro, en mi reciente libro. Y en este de poemas escribí un poema un poquito al estilo de Federico García Lorca, donde escribí a un personaje que está, ¿cómo se dice? Que se está muriendo en una playa. Imaginándome ayer que yo doy muchas caminatas ahí en Rosarito a la playa. Okay. Entonces me imaginé que en la madrugada, amaneciendo, estaba una persona moribunda en la playa, agonizando, viendo la luna. Entonces el poema se trata de eso. Entonces en el Fistol de Moriarty, ahora que hice el relato, dije, voy a escribir la historia de ese vato por qué está ahí muriéndose. Y fue ahí donde tuve que inventar a un detective que va a investigar la historia, y es un comandante Salcedo. Entonces en el Fistol de Moriarty tengo 2 relatos donde hay un personaje detective que trata de solucionar casos. Okay. Y un caso es de un muerto de un poema que viene en mi primer libro. Entonces, sí es la relación que tiene. Esa es, por ejemplo, una relación. Ahora, perfecto. Qué bueno que ya mencionaste el nuevo libro porque es algo que venimos a platicar un poquito. De esto, ya nos dijiste ahorita, tienes 2 poemas. Surge entonces. Sí. Platícanos un poco del caso de Piedras Gordas. Yo ya vi el cortometraje, ya vi el mediometraje. Llevo 2 capítulos del libro. Es una historia muy sencilla de leer. Me gustó. Es un lenguaje súper coloquial.
¿cómo deseas planearla o cómo decides, sabes que esto es lo que quiero hacer, voy a dedicarme a este género? ¿Cómo decides eso, Alberto? ¿Cómo te das esa oportunidad? Sí, el género policíaco sale así como dijimos, ¿no? Como vienen 2 relatos en mi Fistol de Moriarty que son policíacos, entonces decidí hacer una novela policíaca. Se me ocurrió porque me tocó nuevamente regresar a Vallecitos. Un amigo, Alejandro Rodríguez Ruiz Velasco, que fue director de la Casa de la Cultura y un investigador de cuestiones de arqueología. Uh-huh. Él me platicó de un lugar que había cerca de Vallecitos que se llama Piedras Gordas, en donde me dijo que había otros diablitos, pero que no se acordaba bien dónde era. Entonces lo invité y fuimos a buscarlo, y fuimos a Piedras Gordas, que está cerca ahí de La Rumorosa, y nunca lo encontramos. Y me regresé bien agotado, dije, sí, no lo encontré. Entonces lo que hice fue, ¿sabes qué? Convencí a toda mi familia y sobrinos y todo, y fuimos y rentamos una cabaña cerca de ahí, en un parque de esos que rentan cabañas, cerca de Piedras Gordas. Y ahí estuvimos 3 días y fuimos a Piedras Gordas a buscar y tampoco lo encontré. Cuando estaba ahí en esa cabaña dije, estamos bien alejados, ¿qué pasaría si aquí les pasara un crimen en esta cabaña donde estamos, ¿no? ¿Cómo harían para solucionarlo y cómo harían para saber? Porque está muy alejado de la civilización, ¿no? Entonces, fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a escribir la historia con el comandante Salcedo, pero que pase aquí en Piedras Gordas. Entonces, fue lo primero que me imaginé y lo empecé a escribir con esas ideas. Entonces, empecé a escribir y luego me atoré porque yo pensaba hacer una especie de novela policíaca, pero al mismo tiempo tuviera algo como de fantástico. Uh-huh. Yo decía, el comandante va a llegar y estos gente que mataron, los mató una especie de espíritu que vive en las cuevas. Okay. Entonces, ¿a quién iban a matar? También pensé, bueno, que sean americanos para que sea más interesante y que sea como fronterizo también, ¿eh? Aparte nosotros mi hijo y yo tenemos unos amigos en Rosarito, que son ellos, de hecho se llaman igual. Ellos saben, ¿no? Que de hecho ellos salen en el cortometraje. Okay. Sí, los vi. Sí los viste. Pues no pensé que fueran ellos originalmente. Pues, originalmente ellos son, entonces yo me imaginé ellos y dije, si a ellos les pasara eso, ¿no? Y se los conté la historia antes de escribirla y ellos se agarraron mucha cura y dije, sí, que es curado. Entonces, todos esos elementos yo los mezclé. Okay. Y en el momento en que tuve que decidir si lo iba a hacer fantástico, porque dije, esta señora americana es arqueóloga y va a investigar sobre los diablitos ahí. Entonces va a buscar los de Piedras Gordas que no están catalogados por el Instituto de Arqueología ahorita, ¿no? Entonces fueron a buscarlos y ahí fue donde conocieron un chamán que los llevó ahí y después, pues no cuento más de la trama, sí, pero no vas a contar nada. Tuvieron un problema que al final resultan, aunque el primer capítulo, si ya lo leíste, te vas a dar cuenta que más o menos ya está esbozado muchas cosas, ¿no? No, y te mete a la historia, y obviamente yo vi primero el cortometraje y el mediometraje. También me quemé el nuevo, ahorita me lo puse aquí. Traen un podcast, ustedes, ajá, que es el consejo, reunión de consejo, sí, en el primer episodio donde platican lo que viene del libro, que está muy interesante y que lo voy a poner en la liga. ¿Cómo ha sido trabajar con tu hijo? Porque es el responsable, ¿no? De las producciones. Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cómo es Alberto diciéndole a otro persona, no sé de qué niveles se pongan, pero pues obviamente eres tú el papá, qué dice y cómo percibe tu hijo ese diálogo? ¿Cómo ha sido? Sí. Fíjate, está muy suave eso como para platicarlo de largo, porque la verdad es que cuando decidimos hacer el mediometraje de la novela, yo todavía no publiqué la novela, uh-huh, fue en febrero del 2020, uh-huh, casi cuando iba a empezar la pandemia. Uh-huh. Nosotros, Jorge, mi hijo y yo, Jorge, tenemos un equipo que se llama Producciones y que empezamos a hacer cuestiones comerciales y eso. Él trabajaba en una empresa y después se salió, hicimos esa productora. Entonces, él de pronto me dijo, más bien te lo dijimos, vamos a hacer un mediometraje así propio de nosotros, que no sea de que alguien nos contrate para hacer un anuncio, una promoción o un videoclip. Entonces dijo Jorge, ¿por qué no hacemos de la novela de Piedras Gordas? Él me dijo, dije, ¿quiere quedar bien?
Pero pues yo no lo hubiera dicho a él, ¿no? Porque me hubiera dicho que sí, pero si él me dijo, dije, bueno, a lo mejor sí quiere hacerlo, ¿no? Entonces le dije, sí, hay que hacerlo. Entonces entonces me dijo, yo hago el guión. Y, ay, güey, sí me preocupó desde el principio. Entonces pasaron unas semanas y después me pasó el guión y estaba bien suave. O sea, era un guión de 15 minutos. Ya es que un guión, cada página es 1 minuto. Claro. Entonces eran 15 minutos y le dije, no, pues sí está suave. De verdad es que lo había sintetizado muy bien. Le dije, no, sí hay que hacerlo. Entonces empezamos a pensar en la gente que conocíamos, que eran actores y otros que no eran actores, pero en el mismo Luis Rubén, que era como el comandante ya para mí, empezamos a buscar el casting, ¿no? Y empezamos a hablar con ellos y empezamos a hacer lecturas por Zoom. Fue cuando empezó la pandemia. Okay. Dijimos, bueno, no le hace. Dentro de un mes termina. 40 días. Vamos a seguir en el Zoom. Vamos a seguir en el Zoom ensayando. Y en cuanto termine la pandemia, pues le damos. Empezamos. No, pues se fue alargando. Entonces dijimos, ¿sabes qué, Jorge? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Ah, pero déjame decirte lo que te iba a decir de lo del guión. Uh-huh. En el transcurso de que Jorge hizo el guión y de que estábamos con las lecturas, Jorge y yo nos reuníamos casi diario, pues porque estamos en pandemia, pues no teníamos mucho más que hacer. Entonces, fue una estira y afloja entre los dos. Jorge es muy bueno, para tener visualmente qué es lo que va a plasmar. Entonces, él me decía, no, es que esto no tiene que ser así, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvimos alegando casi diálogo por diálogo. Okay. De todo el corto. Y después platicamos, ¿sabes qué? Pero esto le hace falta otro episodio de otros 3 minutos, vamos a agregárselo para que sea más congruente. Y así le fuimos agregando y agregando hasta que salió como de 60 páginas, que eran 60 minutos. Okay. Entonces, yo traté de ser muy respetuoso porque yo sabía que tenía un poder de autoridad que si lo usaba mucho, no iban a hacer las cosas en equipo, pues entonces, y él aparte sí, yo creo que él fue el que tuvo la problemática más grande de estarme alegando, pues, ¿no? Okay. Pero sí lo hizo, y qué bueno, porque la verdad, cada frase que viene en ese mediometraje, no vieras cuánto lo alegamos y lo volvimos a escribir y lo escribíamos. Entonces está súper pensado todos los diálogos. Y esos diálogos los unen más, ¿no? Por ser papá e hijo. O sea, es como decías hace rato, ¿no? Ahorita no lo vamos a mencionar, pero tocan en una banda juntos y es diferencia de edades, pero gustos similares en música. Y es como, yo aquí entro con mi solo. No, espérate, todavía no. Mejor espérate, vamos a darle otra ronda. Y es algo similar, ¿no? Sí. Me imagino yo, digo, porque me gusta la música. Algo que es como negociar, ¿no? Exacto, uh-huh. Es algo de como negociar. Yo cuando recién entro a tu canal de YouTube, lo primero que veo es a Omar Rodríguez López y digo, le gusta este tipo de música, vamos a darle también por ahí. Esa música a mí me hace no nada más sentirla, sino pensarla. Y hay muchas cosas que yo veo, sobre todo en esto, reflejo del caso de las Piedras Gordas, es que te deja pensando y te da más para ¿cómo proyectabas tú esos episodios? ¿Cómo proyectabas tú esos capítulos? Uh-huh. ¿Qué tanto formateaste primero tu novela? ¿Cómo le hiciste? ¿Cuál es el proceso de creación que tienes ahí? Sí, en una novela, como te decía hace rato, por eso yo no había escrito una novela, primero escribí el de poemas y después el de cuentos, porque la novela para mí, yo sabía cuál era una problemática de escribir una novela, porque okay. Una novela tiene que tener una estructura, pues. Entonces, yo sí vas a mi casa, entonces no lo tiro, pues, porque tengo una cartulina de esos de cascarón de huevo. Okay. Como este tamaño, en donde yo tenía con ¿cómo se llama esos amarillos? Post-its. Con post-its, más o menos cuál iba a ser la secuencia de la historia de Piedras Gordas. Entonces, más o menos había pensado una columna vertebral de lo que iba a pasar. Okay. Cómo se llaman los personajes. Entonces, la escaleta. Tenía una línea de tiempo también, en donde tenía eso. Y a través del tiempo fui cambiando de lugar cosas, fui agregándole personajes, integrando personajes que eran varios y que después nomás hice uno. De pronto me di que había pocos personajes femeninos, o sea, alguien lo hizo ver. Y después lo agregué y no me arrepiento porque la verdad, así debía haber sido. Esos personajes no sé por qué no los había pensado desde el principio. Entonces, primero genero una estructura. Por ejemplo, ahorita ya tengo 2 novelas que ya están casi terminadas y yo más o menos sigo más o menos la misma temática. No,
Más bien la misma forma de hacerlas. Okay. No, una novela es de vaqueros. Okay. Y la otra es como medio introspectiva. Pero te digo, tenía que decidir eso, y lo mismo que hacemos de los talleres. Como ya sabía por dónde iba, yo cada capítulo que les leía a mis grupos de taller, ajá, que cambiaba de taller y a veces se los leía otra vez desde el principio para checar con otros, la reacción de cada quien. Ajá, y ya corregido aquel capítulo, ¿no? Entonces, eso me ayudaba mucho también, y me hacía ir por un lado o por otro. Te digo que llegó un momento en que yo tenía la idea en esa primera estructura que los verdaderos asesinos eran unos espíritus mágicos que se materializaban, y una especie de como chacales, como nahuales. Pero, y de hecho lo platiqué mucho con un nieto, porque mi nieto también está entrado en la música también, principalmente. Okay. Pero le dije, ¿sabes qué? Estoy atorado en la novela y no sé si meter unos espíritus o unos monstruos. Pues me empezó a platicar un montón de sagas de los juegos, ¿no? De los juegos de... ¿Qué edad tiene tu nieto? Bueno, ahorita ya tiene, en ese momento tenía 14, ahorita tiene, o 13, ahorita tiene 17. ¿No? Qué afortunado eres para tú decir, hey, voy a platicarle a mi nieto lo que ando haciendo, y que tú percibas y recibas esa opinión, ¿no? Sí, me contó un montón de sagas, dije, mira, es que puede ser esto, que hay unos monstruos, que el apocalíptico, no sé cómo, pero me contó unas sagas que me hicieron rever cómo son esos juegos. Yo nunca me había clavado en cómo eran los juegos, y ahora los respeto mucho esos juegos porque tienen mucha... No, sigues aprendiendo, ¿no? Ajá, o sea, sigues aprendiendo y dices, a ver, espérate, no, a lo mejor no va por aquí mi novela, pero sí lo voy a poder incorporar en otro proyecto, ¿no? Sí, a lo mejor es lo que andas haciendo ahorita. Sí. Ahora, ¿cómo ha sido toda esta temática? Porque te juntas con muy buena gente, que es Carla Ochoa, Luis Rubén y Alicia González. ¿Cómo ha sido esa unión? Sobre todo porque de ahí sale la editorial, ¿no? Ajá, también. Sí. Pues yo los conozco a ellos, yo creo que, la verdad no sé, porque soy muy malo para las fechas, pero supongo que más o menos tenemos 5 años de conocernos, un poco más, y como que los 4 somos de esos, como fanáticos de talleres, ¿no? Ajá. Y nos hemos encontrado en talleres. Entonces, el último taller que estuvimos como 1 año y medio, precisamente cada uno de nosotros haciendo una novela. Luis Rubén ya terminó también su propia novela, y yo terminé la de Piedras Gordas en ese taller, con Juan José. Okay. Entonces, cuando por la época de la pandemia, que ya no estuvimos asistiendo a estos talleres, lo que hicimos fue empezar a juntarnos nosotros mismos por Zoom, nosotros 4. Entonces empezamos a hacer una especie de círculo, de cofradía, en que entre nosotros mismos nos damos carrilla y nos criticamos nuestros textos. Y somos más flexibles porque podemos cambiar la hora, el día, el horario, porque nomás somos nosotros 4, ¿no? Entonces, y desde hace como un par de años que nos juntamos ahí en el Mamut, nos fuimos a tomar unas cervezas, cada mes nos juntamos, aunque fuera pandemia, cada mes nos juntamos en un lugar. Entonces nos juntamos, y ahí al sabor de la cerveza dije, ay, ¿por qué no hacemos una editorial? Todos los escritores a veces tenemos problemas de encontrar editorial, ¿no? Y los costos también. Entonces quedó como pendiente. Cuando hice Piedras Gordas, entonces yo dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar tratar de producirlo. Pero hablé con Carla Ochoa, con Luis Rubén, y con Alicia. Y entre los 4 le dije, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que le platicamos de la editorial? Pues, ¿por qué no hacemos conejillo de indias de Piedras Gordas, los escritores que se les dificulte? Y hacemos su editorial, y nosotros nos apoyamos mutuamente y apoyamos a otros. ¿Cómo fue la presentación en el Secut? ¿Qué tanta gente concurrió? ¿Qué tanto? Ya creo que fue la primera que presentaste en el Secut. ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Regresar después de toda la pandemia. ¿Cómo fue eso? Pues Luis Rubén Rodríguez Ubeta, ya lo conoces, sí. Es muy crítico ese vato. El comandante Salcedo no fuera tan grosero si no fuera por él, porque él siempre me criticó que Salcedo no habla como debe hablar. Entonces, él es muy crítico. Entonces, él, cuando planeamos hacer esa presentación, me dijo, ¿sabes qué? No quiero que sea como esas presentaciones que medio aburridas, sí. Y que estén todos allá escuchando, cada quien, a ver quién se tira más rollo de los que están en la mesa y todo eso. Entonces, yo estaba de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, siempre hemos criticado eso, ¿no? Entonces, sí, dijo, ok, hay que decirle a Jorge que haga como una intro de video,
Luego tú hablas, pero improvisa todo lo que quieras. Y después ya que nadie haga ningún análisis del libro, nada más empezamos a platicar entre nosotros. Y así lo hicimos. Creo que a la gente le gustó, o por lo menos se dice, ¿verdad? A veces nunca sabes, ¿no? Porque los amigos y conocidos y la gente que va a veces es muy benevolente. Ajá, o muy formal, ¿no? Pero aparentemente como que les gustó a la mayoría. Yo me sentí muy a gusto, fue bastante gente, fue gente que yo no veía, compañeros míos de la secundaria, de la prepa, que no veía hace miles de años. Y creo que todo ayuda con las redes sociales, ¿no? Sí. O sea, con tus redes sociales empiezas a invitar y la gente que realmente quiere ir a apoyar y te quiere estar ahí presente, pues ahí va a estar. Ahora, yo conozco a Luis Rubén por el curso que te digo que da Carla, yo llegué bien nervial o llegué nervioso y yo veo a Luis Rubén con su cigarro y yo, o sea, no, pues dije yo después voy a traer mi chevecita, sí. y es muy relajado. Ahora, ¿cómo tú empiezas a crecer o cómo te la empiezas tú a decir, ¿sabes qué? Puedo darle más. Ahorita dices que traes otros 2 proyectos. ¿Cómo recibes esto? ¿Y qué es lo que te ha dejado de estos otros 2? ¿Cuál es el resultado que tú te llevas de acá? Mira, Piedras Gordas, el caso de Piedras yo Gordas. creo que todos los escritores van creciendo. Ajá. Conforme van haciendo su obra. Hasta el mismo García Márquez, no es por compararme, pero como poner un ejemplo así clásico, él, antes de 100 años de soledad, él escribió unos libros que también son geniales, ¿no? Pero no tienen la fuerza de que tiene 100 años de soledad, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí, en lo personal, yo no me siento mal pensar de que este libro es mejor que el anterior, porque es lógico, pues, o sea, en cada uno va aprendiendo, va aprendiendo los errores, ¿no? Entonces creo que mi libro de Piedras Gordas es el producto de mejoras, por decir, en todos aspectos, hasta de la presentación. Si te fijas, creo que ha sido mucho mejor la presentación de los anteriores, a pesar que la editorial que me hizo El Fiscal de Moriarty, es muy cuidadosa, también. Pero he aprendido muchas cosas, aprendí más en el libro que tengo pendiente, que ya lo quisiera, pero obviamente me tengo que esperar por lo menos unos 6 meses. Déjalo descansar y déjalo promocionar. Sí, claro, todo, ¿no? Pero el libro que sigue es un libro vaquero, pero es de 1850, pero en Baja California. Okay. O sea, no es un libro vaquero así y tiene influencias porque desde niño yo leía Marcial Lafuente Estefanía, unos libritos vaqueros, pero puras letritas, no como los que son ahora, ¿no? De Marcial Lafuente Estefanía, que eran historias de vaqueros. Ajá. Entonces está escrito así. El libro se llama ¿Dónde está Marcos Ortega? Okay. Y es un vato que vivía en San Antonio, allá en la Baja Sur. Ajá. Y que pasó un problema y tuvo que huir y se viene hasta acá, hasta La Rumorosa. Precisamente en La Rumorosa se salieron las acciones también. Okay. Y su hermano viene atrás de él porque lo mandaron matar a Marcos. Entonces su hermano viene tratando de alcanzarlo para que no lo maten y defenderlo, ¿no? Entonces esa es la historia. No, y fíjate, yo te dije desde el principio, ¿no? Mi hermano es un año más chico que tú, pero mi hermano hace poco se acaba de mudar aquí a Escondido. Él vivía en San Francisco un buen rato. Y cuando llego a su casa, lo primero que me topo es un cuarto lleno de cosas de John Wayne. Porque creo que su generación... Órale. Entonces era como... Güey, ¿de dónde sacas todo esto? Entonces ahorita tú me lo explicas y sí es cierto, ¿no? Leyendo un poquito la historia... Creo que la historia de vaqueros en cierto tiempo fue muy famosa. Sí, y en la televisión no era El Llanero Solitario, The Lone Ranger y Bonanza. Exacto, Bonanza. Sí, yo aparte hay una película que mi hijo también compartimos el gusto por una película mexicana de vaqueros que se llama El Tunco Maclovio. Es buenísima. Esa película es como nuestro... lo máximo. Ahora, Alberto, ¿qué es para ti presentar esto? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué percibes de esto? Una vez que ya te vas a tu casa, ya te despides de todos ahí en el secu y todo, ¿qué sigue? Bueno, en primer lugar, no me pasa tanto como el de Playas que dije ahorita. Ajá. El libro de Piedras Gordas, sí, a veces estoy pensando en mi casa, y si alguien lo está leyendo ahorita, no se irá a aburrir en este capítulo.
y a pasar a la parte que se me hace más curada a mí, o no va a llegar y nunca va a llegar la parte que a mí que más me gusta, no va a llegar al final, que para mí el libro, el caso de Piedras Gordas, para mí el final tiene mucha significancia. Okay. Tiene un concepto, que algunos a lo mejor no van a estar de acuerdo y otros no, porque la verdad pudiera ser hasta como controversial en la época actual, ¿no? Entonces, y tiene muchos elementos el final, pues que a mí me gustan, que no están en el mediometraje. El mediometraje termina diferente. El libro termina completamente diferente. Eso fue lo que más me gustó, porque en una de las reuniones del consejo dices, hey, está bien que vean el cortometraje, el mediometraje, pero lean el libro, porque son 3 historias y 3 finales diferentes. Entonces, eso está muy interesante. Ok, vamos. Sí, entonces te digo, por eso yo este libro sí lo aprecio más en el aspecto de que me preocupa un poquito cómo lo va a ver el lector. Okay. Porque me preocupó mucho por hacerlo, como dices a ti, como dijiste hace rato, me preocupó hacerlo menos divertido, con pasajes así medio irónicos, con acercamientos, por ejemplo, hay 2 personajes ahí, que es el doctor Watson, que es Juanito, se llama. Juanito, y la mujer fatal, que es la reportera, en donde tienen una relación, ¿verdad? Tienen una relación que va creciendo durante el libro, que está muy subyacente, pero a mí me gusta toda esa parte también, por ejemplo, o que el comandante Salcedo conoce a una cantinera, que la verdad, de hecho, en el mediometraje no sale porque nunca encontramos una actriz que pudiera ser un personaje como el que se narra en el libro. Lo encontraste. Sí, y yo este libro se lo había dado a leer a un amigo mío, muy, muy amigo. Cercano. En donde el personaje que más le gustó fue la cantinera, ¿no? O sea, entonces, cuando vio el mediometraje le dije, ¿sabes qué? Ni te emociones porque no sale la cantinera ahí. Entonces, este libro sí, como que sí lo estoy sintiendo más como de qué reacción puede tener con las personas, porque creo que es el más legible. El Fistel de Moriarty son cuentos, yo creo que están muy bien hechos y con un tipo de estilo muy literario, que yo creo que a través del tiempo, yo creo que a mucha gente le va a gustar, pero no es tan fácil que le guste a la gente tan fácilmente. Y creo que sí, ¿verdad? Pero una vez ya leyendo esto, la gente que le interese va a decir, hey, déjame buscar el otro. Sí. Ok. Ahora, ¿qué es para ti, Alberto, estar aquí en la ciudad de Tijuana y sacar todo este tipo de producciones? Sobre todo que está situado, como tú lo dijiste, entre Tecate y La Rumorosa. ¿Qué es para ti eso? Pues la verdad, a mí me gusta mucho Tijuana. Yo cuando me preguntabas eso, yo pensé, cuando he llenado solicitudes de empleo, que la última que fue hace 25 años, que siempre me preguntan, ¿estaría dispuesto a cambiar de ciudad? Yo me pongo no, o sea, porque esta es mi ciudad. Viajar y tú así como que le pongo sí. Bueno, pero no es que sean 2-3 días, ¿no? Entonces, todos mis libros, yo creo en el futuro también van a ser relacionados con la región. El de Plan del Espíritu también. Hablo de Vallecitos, hablo de la ciudad de Tijuana, crítica, a lo mejor poética sobre la ciudad. En el de cuentos, en estos relatos también, la mayoría están situados en Tijuana. Y los que voy a decir es que de Vaqueros está situado en Baja California, pero de 1800, ¿no? Y el reflexivo, como tiene cosas autobiográficas, ahí, por ejemplo, un personaje juega béisbol, etcétera, aquí en Tijuana. Creo que ahí tenemos a Alberto de joven. Ajá, sí, entonces como flashbacks, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, no, yo creo que la ciudad para mí es muy importante. Ha cambiado mucho. Yo a veces recuerdo Cien años de soledad cuando ese capítulo donde dice, y la familia Buendía salía a conocer Macondo porque todos los días cambiaba. Yo a veces salía a conocer Tijuana, pero de pronto ya dejé de querer conocerla porque ya creció tanto que la verdad. No, y además vives en otra área de Tijuana, cercana a Tijuana, pero sigue estando como la mitad, ¿no? Sí, ¿Sigue siendo municipio de Playas o es de Tijuana. De Tijuana. De Playas, pero yo vivía en La Ermita, allá me acabo de cambiar 7 años para acá. Ah, ok. Sí, entonces, más tiempo. No, yo apenas 7 años acá, de lo que llevo de retirado. Ok. Entonces, esos 7 años allá, pues me han quitado un poquito el estrés, porque la verdad vengo para acá, así como donde estás tú, pues está bien suave, ¿no? Porque es casi pegadito, ¿no? Exacto. Y bajas calle Segunda y de volada para acá. Sí. Ahora, tú viajando a Guadalajara
y Tijuana, porque estudiaste y back and forth y yendo y regresando, ¿qué es lo que crees que existe o existió aquí en Tijuana que te atraía tanto y que decías, no me muevo de acá? Yo creo que, fíjate, la verdad yo creo que es algo personal. Uh-huh. Yo pienso que a mucha gente le puede pasar en diferentes ciudades. Obviamente Tijuana es diferente. Sí. En Tijuana, Estados Unidos, para nosotros es una influencia muy importante. Para mí fue muy importante. La mitad, bueno, una tercera parte, porque de 3 hermanas, una hermana de mi mamá vivió en Estados Unidos, se casó con un combatiente de Corea, y tengo un tercio de familia en Estados Unidos. Okay. Y íbamos al día de Pascua, todo eso. Entonces, toda esa relación, o sea, es imposible de reproducir en ninguna parte del mundo, yo creo. Uh-huh. Entonces, eso siempre queda y no te puedes despegar de ella. La otra es que cada rincón de las partes te traen recuerdos, entonces no puedes, y estarlos viendo constantemente como que te alimenta. O sea, yo cuando vengo a la revolución, aquí estaba algo, okay, no me importa que no esté, pero aquí estaba, ¿no? Aquí estaba el Nick Tejada, ahora ya no está, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Entonces yo creo que es parte de alimentar un espíritu de uno, que por más que cuando uno lee, uno viaja por muchos lugares, entonces eso ya lo tenemos, a los que nos gusta leer. Uh-huh. Pero estar en una ciudad que es tuya y que la conoces y que la quieres, pues o sea, es algo que no lo vas a cambiar nunca, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo tienes pensado empezar con la otra historia? ¿Cuánto tiempo le vas a dar más de promoción a esta? ¿Cómo ha sido ese proceso trabajando con la editorial que ya eres parte de ella? Uh-huh. Ahorita la editorial nos está yendo muy bien. Cuando presentamos en el Secut, desde ahí nos han salido bastantes solicitudes para que evaluemos sus libros. Okay. Pues ahorita tenemos mucho trabajo en ese, ya nos está cayendo mucho trabajo, que ese trabajo pues es primero de leer. Antes ni siquiera que te pongas de acuerdo con el autor, a ver cómo va a estar el costo ni nada, es leer el libro. Entonces nos ha caído bastante trabajo. Los 4 hemos estado ahorita ya a marchas forzadas y nos van a caer más, yo creo. Entonces, le voy a dejar que siga su curso este libro. Uh-huh. También, ya lo estoy haciendo su segunda edición para sacarlo con hexagrama. Okay. Y pero el siguiente es de Luis Rubén, que él tiene un libro de aventuras que yo creo que sí vamos a publicarlo en unos 3 meses, yo creo 2, espero. Es un libro muy suave, que no es un tipo de libro muy común ahorita. Va a reinaugurar un género que es la novela de aventuras, o sea que a lo mejor se dejó de hacer desde la época de Julio Verne o no sé. Entonces pero está muy suave, está muy suave. Eso es lo que tengo pensado. Quisiera sacar los otros libros de volada, pero le vamos a dar tiempo a otros autores. Lo voy a sacar sin mucho aspaviento, nomás lo voy a poner disponible en Amazon, yo creo, para que siga alimentando Hexagrama de más libros, pero no vamos a hacer muchas presentaciones. Entonces, algo que se me hizo muy eficiente de ustedes, de la editorial, estuvo en Amazon, está acá en ciertos lugares acá en Tijuana. ¿Cómo se les ha hecho eso? O en el mismo equipo de los 4, ¿sabes qué? Yo me dedico a esto, yo tengo relaciones acá. ¿Cómo han manejado todo ese tipo de cosas? Cada uno tiene ciertos elementos distintivos, uh-huh. Pero todos comulgamos con las cuestiones fundamentales, ¿no? Del gusto por la lectura, nos gusta corregir, nos gusta editar, pero por ejemplo, el caso de Carla, pues es mercadóloga, uh-huh. Yo soy administrador. Luis Rubén es un lector asiduo y un comentarista álgido y muy fuerte, entonces él va a ser el presentador oficial. Alicia tiene una relación, como por ser maestra, tiene una gran relación con diferentes niveles de generaciones, muchachos de secundaria, de prepa, de talleres, de grupos, y la verdad es que tenemos planeado hacer una especie de red a nivel nacional. Okay. O sea, creemos que existen muchos editoriales pequeñas, que el problema principal es la distribución. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es empezar una especie de red para hacer como intercambios. Entonces nosotros les vamos a mandar libros a ellos nos van a mandar libros a nosotros. Un trueque. Y luego hacer especies de giras, ¿verdad? Sabes que nuestros autores que vayan allá y que los reciban ahí con bombas y platillos, nosotros también acá lo recibimos. Entonces, queremos hacer una especie de red así, poco a poco, ¿no? Pero ese es el plan
el plan administrativo, ¿no? Esa es la visión. ¿Cómo ves o cómo percibes tú que has estado aquí en Tijuana el ámbito cultural, el ámbito de la escritura? ¿Cómo lo ves ahorita? Sobre todo que estuvimos encerrados unos 2 años más o menos, pero ahorita platicaba yo con mi productor, con Pablo, ha existido un boom de que las editoriales chiquitas han estado trayendo y muy buen contenido. Dices, oye, pues qué bueno es que los encerraron porque, sí, ¿no? La verdad que porque sí. Nos funcionó a todos. A todos, yo creo. Sí, yo creo que estos 2 años fue mucho aprendizaje y de mucha concentración en lo que uno quiere hacer, ¿no? Uh-huh. Y tiempo también, como quiera que sea. Claro que se sufrió en muchos aspectos, ¿no? Pero lo positivo yo creo que fue eso, ¿no? Y así como dices, hay otra cosa positiva que yo veo, que a lo mejor ustedes no lo ven porque ya están acostumbrados, pero cuando yo estudié no había escuela de filosofía y letras, entonces aquí hay una escuela y de comunicaciones. Entonces esas 2 escuelas ahorita están generando un montón de gente que viene con muchas ganas de hacer cosas. Entonces de ahí se están generando muchas editoriales también. Entonces todo eso yo creo que yo lo veo muy positivo. Yo conozco a esos muchachos también, ¿no? Me ha tocado conocerlos y yo creo que es cuestión de unirnos todos, ¿no? También hay unas librerías independientes también, ahí en el Pasaje Rodríguez, en el mismo lugar donde se está vendiendo mi libro, en el Black Sheep, que no es precisamente de librería, pero que tiene una imagen diferente de las cosas, ¿no? Entonces, le pido una disculpa, ahorita no me acuerdo del señor que me lo vendió, pero Rodolfo Arana. Ajá, me dice, no, yo soy muy amigo, me dice, ¿tú lo conoces? Le digo, no, apenas lo conozco mañana, pero me dice, yo tengo muy buenas historias. Le digo, mira, vamos, guárdame las historias porque iba de rápido. Le digo, y nos platicamos y después hacemos algo, una fusión de algo acá, ¿no? Me lo vendió y yo, como te dije, ¿no? Me lo ofreciste digital, dije, hey, te lo acepto, pero al final de cuentas es mi apoyo hacia ustedes también. Pues muchas gracias a todos los que lo han comprado, ¿eh? Exacto, la editorial está ahí en Black Sheep y me imagino que está en otros lugares. ¿Qué es lo mejor? Y te mandé esta pregunta porque es algo muy interesante, porque yo también quiero mañana o pasado publicar unos libros o unos textos que yo tengo. ¿Qué le recomiendas tú a la gente que quiere ser como Alberto y que se anime y que se dé valor y que empiece a publicar? O que, oye, Alberto, te hago esto, ¿qué onda? He is my precious. Sí. ¿Qué nos recomiendas? Danos esa... Yo creo, como te platicaba hace rato, que participar en talleres es muy bueno. Sí. Ahorita hay muchos talleres por Zoom o presenciales. Lo que puede caer en peligro, de pronto alguien que esté un poco distraído, es caer en un taller donde se le faciliten las cosas o le faciliten las cosas para que publique, pero que no le den una retroalimentación adecuada para que realmente el producto que salga por lo menos tenga los niveles básicos de corrección de ortografía, cuestiones gramaticales y luego de fondo, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Entonces, nosotros por eso estamos haciendo una cosa. Nosotros, digo, no digo que vengan con nosotros, ¿no? Pero que sí, cuando vayan a conseguir una editorial, que el editorial les dé una evaluación de su libro antes de ponerse de acuerdo con cuestiones de costos o cuánto me va a costar y todo. Porque lo que estamos haciendo ahorita nosotros, ya lo hicimos con los primeros que nos llegaron, de que te platicaba ahorita, nos pusimos a leer el libro, hicimos un reporte, como si fuera un reporte escolar, la síntesis, las cosas buenas, los personajes, un análisis del libro. A una primera lectura, obviamente, no nos clavamos así como... Y lo segundo, una carta de evaluación en donde analizamos como 8 puntos que tiene el libro en cuestión de redacción, por título, desarrollo de personajes, expresión. Y en eso le ponemos una calificación. Entonces ya se lo podemos nosotros mostrar. Y le decimos, mira, tu libro sí pasa. Por ejemplo, nosotros hacemos un límite. Si te sacas más de 19... pasa y se puede imprimir, pero ¿sabes qué? Tienes áreas de oportunidad en esto. Si quieres corregirlo en estos aspectos, puedes hacerlo. Entonces, nosotros podemos darte un servicio, por ejemplo, de un tallereo, o métete a otro taller, por ejemplo, para que tu libro lo lean y lo corrijan, y lo corrijas, ¿no? Pero sí hemos visto que tiene estos detalles, entonces él puede decidirlo y decir, ¿sabes qué? Pues, no, yo me avento así. Bueno, como pasó los 19 puntos,
Entonces, ok, sí lo podemos hacer. Obviamente le vamos a insistir que lo edite, porque si tiene falta de ortografía es eso, pues no se lo podríamos editar porque nos vamos a quemar nosotros también, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que queremos, mantener cierta calidad y tratar de convencer a los autores de que las áreas de oportunidad que tengan las corrijan antes de publicar. Nosotros no nos queremos apurar a conseguir libros para ganar dinero, sino más bien lo que publiquemos que esté tan bien hecho de que, pues, que le vaya bien a mediano plazo, ¿no? Una última pregunta para ya ir cerrando este episodio que ha estado súper intenso y creo que nos fuimos en síntesis porque hay muchísima historia. Cuando tú te presentas, ¿cómo te presentas? ¿Quién es Alberto? ¿Qué dice? ¿Es músico? ¿Es escritor? ¿Es administrador de empresas? ¿Quién es? ¿Quién es Alberto? Creo que te la puse al principio, pero sí, me la puse al principio. Te la voy a poner al último. Es que como me la pones ahorita se me hace complicado porque la verdad, como te dije, soy una persona un poco introvertida. De hecho, no me gusta hablar en tercera persona. Para mí, para empezar, ¿no? Digo, cuando veo a alguien que habla en tercera persona, como que, no sé, no me gusta nada. Digo, cada quien, ¿no? Pero a mí no me gusta hablar en tercera persona de mí, ni tampoco me gusta hablar mucho de mí. Pero con esa pregunta, yo lo único que pensé es que, más bien como presento, yo siento que he sido muy afortunado. O sea, tuve una familia y tengo una familia que no me quejo, o sea, que al contrario, ha sido una satisfacción tras satisfacción, ¿no? O sea, mis padres, mis hijos, mis familiares alrededor, primos, sobrinos, tíos, todos, somos una familia muy suave, tenemos reuniones anuales a veces, ¿no? Y a veces que se ponen camisetas y todo eso. Pero aparte de todo eso, creo como que he sido muy afortunado. Entonces, claro, las cosas que me he propuesto las he podido lograr. Obviamente ha habido altibajos, ¿no? Pero siempre, si hacemos un balance, siempre ha sido positivo. Entonces, no sé, he tenido suerte, porque yo no me considero así como que sea uno así bien macizo, muy inteligente o muy conocedor o que tenga unas capacidades muy altas, ¿no? Tengo mis cualidades, ¿no? Pero como todos, ¿no? Entonces yo pienso que aparte ha sido como también suerte y buscar la suerte, ¿no? Yo creo que a lo mejor eso es lo que yo me definiría como eso, ¿no? Como soy una persona que me gusta planear las cosas, me gusta organizarme para lograrlas y me gusta imaginarme si me van a plantear problemas cómo le voy a hacer y tratar de solucionarlo. Y tomar decisiones, me gusta tomar decisiones, no importa que si la vaya a regar, luego lo corrijo, ¿no? Entonces como que siempre me gusta avanzar y conocer cosas, o sea, para mí la vida es conocer, o sea, conocer cosas, o sea, nunca se me va a acabar las ganas de hacer cosas porque siempre puedes conocer cosas. Entonces, así es como soy. Perfecto, así lo dejamos. Me parece muy bien porque es como un todo completo. Pues muchísimo gusto, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a Tijuana Experience. Somos afortunados nosotros de tenerte porque creo que mañana o pasado voy a tener la oportunidad de poderte invitar otra vez. No sé si con la editorial o con tu nuevo libro o con cualquier cosa que nos vengas a platicar. Esta es tu casa y pues muchas gracias en aceptar la invitación. No, ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, gracias a la producción también. Estuve muy a gusto. Como dices, fue un montón de rollo y todavía faltó, ¿no? Pero, sí, no faltó pues más. Cuando quieras y cuando haya chance, a lo mejor aquí estamos a tus órdenes y felicidades por tu programa. Yo lo conocí desde antes. Qué buena onda. Y empieza uno. Los podcasts son muy largos y yo decía, no me gusta ver podcasts, pero cuando empecé a ver los tuyos, sí me los aventaba. Entonces, no sé, tienes una manera de llevar las cosas que se hilan muy bien. He aprendido mucho a escuchar y creo que también yo tallereo bastante y creo que ha sido parte del proceso, ¿eh? No ha sido fácil, pero es algo que yo quiero hacer también, entonces ahí vamos. Ahí vamos, estamos juntos y a cooperar todo lo que sea. Perfecto. Wrap it up.